continuación les daré a conocer el tema de la Reforma Protestante, es decir, el luteranismo, dado a conocer por Martín Lutero, que se originó en Alemania en 1517. El movimiento de la Reforma Protestante es una parte importante de la historia cristiana. Fue el origen de una serie de cambios necesarios para la Reforma Católica. Este movimiento se originó en el siglo XVI, instigado por la necesidad de mejorar la Iglesia cristiana. Comenzó exactamente en el año 1517, cuando Martín Lutero publicó sus famosas 95 tesis, una pieza muy polémica que aborda cuestiones relacionadas con las indulgencias de la Iglesia Católica. Lutero desempeñó un papel fundamental en esta reforma protestante. Desafió la autoridad del papado al afirmar que la Biblia era la única fuente de autoridad religiosa. Lutero creía que la salvación solo se podía adquirir a través de la fe en Jesucristo y no requería necesariamente de la asistencia a la Iglesia. Esta reforma avivó el descontento entre los católicos de todo el mundo. En el siglo XVI, el continente europeo fue sacudido por una serie de movimientos religiosos que cuestionaban abiertamente los dogmas de la Iglesia Católica y la autoridad del Papa. Esos movimientos, conocidos generalmente como Reforma Religiosa Protestante, fueron aparentemente de carácter religioso. Sin embargo, tenían causas económicas, ya que la Iglesia Católica combatía la usura, es decir, defendía el precio justo. También jugaron un papel importante y decisivo los príncipes alemanes en la Reforma Protestante, ya que protegieron y ayudaron a Martín Lutero en la difusión de las reformas protestantes en sus territorios. Sin embargo, los gobernantes alemanes no fueron movidos por motivos religiosos, sino más bien por la sed de bienes o riquezas que poseía la Iglesia Católica en sus territorios. Moralmente, la Iglesia estaba en decadencia, estaba más preocupada por las cuestiones religiosas, políticas y económicas que las cuestiones religiosas. Para aumentar más aún sus riquezas, la Iglesia recurrió a cualquier artilugio, por ejemplo, la venta de los cargos eclesiásticos, la venta de reliquias y especialmente a la famosa venta de indulgencias de los pecados, que fueron la causa inmediata de la crítica de Martín Lutero y al inicio de la Reforma Protestante en Alemania. El papado garantizaba el perdón de los pecados por la compra de indulgencias a la Iglesia. El dinero obtenido se utilizó para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro. El término protestante se deriva del latín protestari, que significa declaración pública o protesta. Se refiere a la carta de protesta de dos príncipes luteranos en contra de la decisión de la Dieta de Espira del año 1529, en la cual se reafirma el edicto de la Dieta de Worms en 1521, que sancionaba a Martín Lutero y a sus 95 tesis contra algunas de las creencias y prácticas de la Iglesia Católica de inicio en el siglo XVI. El término protestante no fue aplicado inicialmente a los reformistas, pero acabó más tarde por ser usado para describir a todos los grupos que protestan contra la ortodoxia católica romana. En el año 1516, el concordato entre el rey francés y el papa colocó a la Iglesia francesa bajo la autoridad del rey. Estos concordatos religiosos del papa con otras monarquías europeas preparaban también la autonomía de las iglesias nacionales. El sistema de Occidente fue un delito gravemente a la autoridad pontificia y se tuvo la necesidad de reformar a la Iglesia Católica. El Renacimiento y la invasión de la imprenta volvieron a encender las críticas hacia la Iglesia Católica romana. La corrupción e hipocresía del clero en general, la ignorancia y la superstición de las órdenes sacerdotales, la ambición del poder temporal de los papas. Esas críticas fueron hechas por los humanistas Lorenzo Valla en Italia en el siglo XV, Erasmo de Rotterdam en los Países Bajos, Juan Colet y Tomás Moro en Inglaterra. Estos personajes
frutos del humanismo, buscaban conciliar el movimiento humanista con el mensaje de las Escrituras y criticaban algunas prácticas de la Iglesia Católica. Estos cuestionamientos de los filósofos humanistas fueron la base de los movimientos religiosos reformistas de Martín Lutero en Alemania y de Juan Calvino en Suiza, los cuales abogaban por la Iglesia como fuente de autoridad religiosa en lugar de la Iglesia. Las causas de la Reforma Protestante es la corrupción generalizada del alto clero, es decir, la venta de cargos eclesiásticos, venta de indulgencias, venta de reliquias, etc. El alto clero mostraba excesos de lujo, pompa y mucha ociosidad en las cuestiones religiosas. Más en las económicas y políticas surgieron críticas en libros como El elogio de la locura, de Erasmo de Rotterdam, que se convirtió en una base literaria de Martín Lutero para efectuar la ruptura de la Iglesia. En 1516 y 1517, Johann Tetzel fue un fraile dominicano que sirvió como comisionado de indulgencias papales. Fue enviado por la Iglesia Católica hasta Alemania con el fin de vender indulgencias para conseguir dinero para la reconstrucción de la Basílica de San Pedro en Roma. Las indulgencias se referían a la reducción de la pena por el perdón de los pecados. Lutero protestó por la práctica de la venta de indulgencias en un escrito enviado a Alberto, arzobispo de Maguncia y Magdeburgo, el 31 de octubre de 1517. Lutero adjuntó una copia de las controversias que para él suscitaban dichas indulgencias, lo que luego se convirtió en las famosas 95 tesis. Su tesis 86 era toda una declaración de intenciones. Para Lutero el perdón era solo una prerrogativa de Dios. La venta de indulgencias y las absoluciones no eran aceptables. Los cristianos debían ganarse su salvación en el seguimiento a Cristo, no por la compra de las indulgencias. Lutero colgó una copia de sus 95 tesis en las puertas del castillo de Wittenberg, el mismo día que había redactado la carta que hoy se considera el origen de la Reforma Protestante. En 2 semanas sus tesis recorrieron toda Alemania y en un mes ya se conocían en toda Europa. Esta Reforma Protestante no concluyó sino hasta la paz de Westfalia en 1648. Lutero, rápidamente seguido por Calvino y Ulrich Zwingli, este último comenzó su protesta en Suiza, casi al mismo tiempo que Lutero en Alemania. Después de la excomunión de Lutero, los escritos de Calvino ayudaron a impulsar el movimiento de Suiza, Escocia, Hungría, Alemania y el resto de Europa. Zwingli y Calvino fueron apoyados por los ayuntamientos de Zúrich y Ginebra. Comenzaron a gestarse los grupos protestantes como los luteranos, los calvinistas, presbiterianos, anglicanos y anabaptistas. Una serie de guerras religiosas se libraron durante la Reforma que concluyeron con la Guerra de los 30 años. Desde 1618 hasta 1648, los seguidores católicos de los Habsburgos hicieron guerra contra los principales protestantes en Alemania. El periodo de la Reforma Católica en Francia terminó cuando se rompieron los lazos y lucharon al lado de los protestantes. Ambas partes firmaron la paz de Westfalia, concluyendo así la Reforma Protestante.